Hola queridos hermanos, espero que estén bien. Bueno, ese título siempre me llamó la atención, el tema de la tristeza en los niños. Hay un autor muy bueno, excelente, que es San Manuel González, obispo, que entre sus obras tiene un libro magnífico que se llama La gracia en la educación. De hecho, en internet se puede bajar gratis en PDF. Es espléndido, espléndido. Y justamente habla de la importancia de la gracia, es decir, la participación de la vida divina, la fuerza de Dios, la naturaleza divina, cómo sana la naturaleza humana, cómo sana las heridas del pecado al perdonar los pecados, y cómo eleva la naturaleza humana. Pero también explica cómo, entre las cosas que explica, tiene todo un capítulo sobre la tristeza en los niños y cómo puede ser, y de hecho pasa, que hay tristeza, que hay niños tristes, o que incluso que es habitual que los niños tengan una clase de tristeza. En general, los niños son muy alegres, ¿eh? Porque por la inocencia que tienen, eh, pero eso no quita que en muchos casos, en muchos niños tienen tristeza. Hay tristezas que son de orden espiritual, incluso, cuanto más perciben, hay niños prodigios, se puede decir, porque algunos son muy chiquititos, eh, perciben la vida eterna, perciben lo que es el pecado, la gravedad de la ofensa a Dios. De hecho, los ojos de los niños ven lo que nosotros no vemos. ¿eh? De allí que nuestro Señor mismo dice, si no volvemos a ser como niños en su inocencia, en su aceptar a Dios, al Evangelio, etc., no vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero también los niños pueden experimentar una tristeza por algo físico, eso es evidente. La tristeza en general es una pasión, un sentimiento, una pasión que se produce en el ser humano delante de un mal sensible. Si es cuanto más espiritual sea, también va a ser una tristeza, por eso es análogo, ¿no? Pero bueno, un mal físico, tiene una enfermedad, o un mal moral, el odio, la incomprensión, el abandono, la solitud, la soledad, el ver que los grandes se pelean, que no lo quieren, eh, y por eso que bueno, de hecho hay niños tristes. Aquí una cosa que nos sorprende, y nos golpea, la verdad, es eso de ver niños con ojeras. Si es que no ves niños llorando o niños totalmente deprimidos. Nosotros tratamos de hacer lo que podemos hacer en el orden espiritual, en el orden moral y en el orden material o físico. Pero no quita que el mal de la guerra, con todo lo que produce y sigue produciendo, hace que los niños, que no por ser niños no son inteligentes, son seres humanos, perciban, por ejemplo, perciben el mal, perciben el peligro, perciben también cuando los grandes están impacientes o nerviosos, o no se tratan bien. Entonces imagínense, hay niños, llevamos casi 2 años de guerra, terrible. Hay niños que vinieron aquí con muy poca memoria de lo que vivieron afuera, algunos con nada de memoria, los que son más chiquititos. Entonces su historia de vida es lo que vivieron aquí, pero otros tenían algo de memoria. Entonces se acuerdan unas cosas, se acuerdan de su habitación, de su cama, de sus amigos, de sus juguetes, de sus vacaciones, de sus juegos con los vecinos, de sus vecinos. Incluso saben de que algunos de ellos han sido muertos, niños tantísimos, más de 18.000 niños muertos, asesinados en esta guerra, aquí en la Franja de Gaza. Entonces eso también le causa evidentemente tristeza. Y los que son más grandes, también porque tienen más memoria de lo que pasó afuera. Hay algunos que, por ejemplo, ayer un niño cumplió 5 años, antes de ayer otro cumplió 4 años. Es decir, ellos lo que se van acordando son las cosas de acá. Pero así todo, algunos de ellos
tienen viso de tristeza. La sojera de un niño es terrible, pero más terrible es que los niños siguen siendo muertos, asesinados, heridos, amputados. Diariamente un montón de niños amputados sin anestesia en la Franja de Gaza. Hay niños que mueren de desnutrición. Eso es real. Más allá que en otras partes de la ciudad o de la Franja de Gaza haya comida, como ustedes saben, nosotros, gracias a Dios, hemos podido tener y de eso ayudamos incluso a familias muy necesitadas, las familias del barrio, a miles de personas. Pero hay otras zonas que no tienen nada. Familias que tenían todo, familias de profesionales que ahora están mendigando un lugar en una calle, si es que se puede llamar calle o lo que sea que haya quedado. Nosotros pidamos a Dios que por la inocencia de esos niños, por el dolor inocente, como decía don Carlo Gnocchi, por el dolor inocente de un montón de personas, pero se ve más patente en los niños, que el Señor en su bondad nos conceda el final de esta guerra que sigue causando estragos. El ejército cada vez entra más, los rehenes están sin liberar, que es una de las condiciones, en principio la principal condición que pusieron para que cesen las hostilidades, además de poner las armas, además de permitir la entrada humanitaria y un montón de cosas. A este punto es verdad que tenemos que pedirle al Señor que en su bondad nos conceda el milagro de la paz. Nosotros estamos bien, la gente está muy cansada, muy nerviosa, eso también influye en los niños, y nosotros con el oratorio, que bueno, a veces parecería cómo hacer eso, cómo reírse, cómo jugar. Hoy, por ejemplo, conseguimos tener la batería cargada y la computadora andando, entonces le empezamos a poner la primera parte de esa película muy hermosa sobre la misa, el gran prodigio, que es como dibujitos animados, pero que deja mucha enseñanza sobre el milagro de la misa. Y bueno, y algunos dirán, ¿cómo? ¿Están todos así y ustedes? No estamos de fiesta, pero tenemos que tratar de salvar la mayor cantidad de personas en su alma, en su espíritu, en sus cuerpos, asistiendo a los enfermos, haciendo que no les cause más daño la situación a los niños. Y por eso algunos juegos simples, las actividades con los ancianos están muy hermosas. Hay una señora de acá que los lleva adelante, una madre de familia que las acompaña, reza con ellas, juega con ellas. De todas maneras es como una gota en el océano, pero como decía la gran Madre Teresa de Calcuta, sin nosotros el océano tendría una gota de agua menos. Gracias por las oraciones, por las ayudas espirituales, materiales, morales, por todos los contactos. Ya les dije un montón de veces, lo siento no poder responder más. Hay decenas de miles de mensajes, miles de preguntas, cientos y cientos de pedidos de entrevistas. Verdaderamente les estamos agradecidos y agradecidos que difundan lo que pasa aquí en orden a la paz entre Palestina e Israel, en orden a la finalización de la guerra. Y bueno, y a seguir adelante confiando mucho en Jesús, en María y en José. Los bendiga Dios Todopoderoso de Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere.